Hey, ¿qué tal? Soy Jason Sánchez y en este video te voy a mostrar las herramientas que he utilizado para desarrollar este proyecto web. En realidad es un proyecto pequeño en cuanto que no tiene muchas páginas internas o secciones, pero sí tiene ciertas funcionalidades que puede serte útil que conozcas para que las puedas implementar en tus proyectos web y así puedas acelerar los tiempos de desarrollo, porque no vas a tener que desarrollar todo completamente de cero. En mi caso, ¿qué suelo hacer? Pues yo utilizo estas herramientas para la parte funcional de interacción, pero la parte de diseño sí la personalizo al 100%. Te vas a dar cuenta que la herramienta, como viene original, su diseño es completamente diferente. El cambio es del cielo a la tierra en la parte visual, en la parte de diseño. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar en esta sección. Digamos, toda esta parte tiene ciertas interacciones. Por ejemplo, que si el usuario da clic en remisiones, en este caso, cambia. Si ves que este elemento subió y cambió la imagen. Bueno, es la misma imagen, lo único que yo le puse fue aquí en la imagen un número 2 como para saber que cambió la imagen, ¿no? Esto luego se va a reemplazar por otras imágenes, pero fíjate que esta interacción, o que si da clic en las flechitas, o que si da clic por ejemplo sobre estos punticos, lo va a llevar a otra sección completamente diferente. Entonces toda esta interacción es la que me provee la herramienta. O sea, esa interacción yo no la desarrollé. Lo que sí hice completamente de cero es aplicar esta funcionalidad. Entonces aquí vamos con la primera herramienta, que se llama Slick, como tal, así, Slick JS. Y esta es la herramienta que utilicé. Fíjate cómo el diseño, este es el diseño que viene por defecto. Si tú utilizas por defecto el diseño que trae la herramienta, se vería así. Pero yo lo cambié completamente del cielo a la tierra. Puedes ver que no parece que hubiese utilizado esa herramienta. Y tiene la opción también para hacer que los elementos se muevan de manera vertical. Eso ya lo tiene, digamos, desarrollado. Pero la parte estética sí la implementé completamente. Y para hacer esa implementación tienes que saber muy bien de CSS. Tener las bases de CSS. Así que si no tienes estas bases, te recomiendo entrar al curso de CSS que puedes encontrar en nickbox.com. Vas a encontrar un curso de CSS, este curso CSS, bases para crear una página web. Aquí vas a aprender como lo más elemental, no en sí a diseñarla, pero sí a tener las bases a nivel de CSS para que luego ya puedas implementar diseño. Entonces por eso te lo recomiendo. Ahora, esa misma librería de Slick la implementé para la parte de testimonios. Fíjate que la manera como se representa a nivel visual es diferente. Bueno, ciertos elementos como los botoncitos sí son los mismos porque pues debe tener la misma, digamos, la misma identidad visual del proyecto como tal, ¿no? Entonces todo lo que yo utilice en el proyecto que sea de este tipo de slide pues va a tener los mismos diseños en cuanto a los controles. Pero fíjate que el diseño en cuanto al contenido, que en este caso son testimonios, pues es completamente diferente y lo he adaptado a la herramienta, o que aquí este aparezca en grande cada vez que se cambia. Esta funcionalidad ya la tiene implementada. Mira, fíjate que por aquí, si abajo está el center, el modo centrado, que lo que hace es que quede más grande un elemento. Bueno, tú puedes hacer que sea más grande, más pequeño, eso ya depende del diseño como tal, pero tiene esa opción para que tú puedas hacer, digamos, destacar un elemento cada vez que se pase el slide. Entonces utiliza esa funcionalidad, pero lo cambié del cielo a la tierra. Y eso es lo que tú haces cuando tienes ya digamos una base de CSS. Y bueno, también necesitas tener algo más avanzado también, por supuesto, pero sí todo se controla con CSS. Por eso CSS es tan importante conocerlo para poder cambiar el aspecto visual de un sitio web. Ahora, ¿qué otra cosa más tenemos por aquí que yo haya utilizado de librerías? Por ejemplo, la parte de los pop-ups. Por ejemplo, cuando va a ver el video, aquí aparece un pop-up. Aunque este pop-up es sencillito, realmente no tiene mayor cosa. Pero por ejemplo, en nickbox.com sí le hice una personalización un poco mayor. Por ejemplo, cuando las personas van a ver un video, por ejemplo, que quieren ver o digamos el resumen del curso, entonces pueden dar clic en este elemento. Y por aquí, fíjate que esto es un pop-up donde hice que cargara un video y aquí un diseño, toda una estructura. Si tú has utilizado anteriormente pop-ups, este tipo, digamos, o lightbox, digamos, también se conocen así, ¿no? Como lightbox, vas a ver que pues vienen con un diseño predeterminado y casi todas las páginas que implementan este tipo de lightbox son iguales, el mismo diseño, no lo cambian, y todo eso se puede personalizar con CSS. Por ejemplo, en este caso yo utilicé uno que se llama Magic Pop-up, esa librería. Y si vas a ver el diseño de la librería como tal, vamos a ponerle aquí, a ver si lo coloqué. Perdón, es Magnific, dices que Magic. Magnific. Entonces vamos a ver, creo que es esta página. Esta es la página oficial, Magnific Pop-up. Y si ves el diseño original como viene, mira, es completamente diferente. O sea, lo he adaptado al 100%. Y esto es, pues toca hacerlo obligatoriamente con CSS.
no hay de otra. Entonces tienes que tener esas bases para poderlo personalizar. Entonces aquí ya te he mencionado 2 de las herramientas que he utilizado. Ya hay otras herramientas, como por ejemplo para hacer que cuando hagas scroll quede fijo la parte, digamos, del header o el elemento que tú quieras. Normalmente se suele utilizar para que quede fijo toda la parte del encabezado de la página cuando haces scroll. Entonces, para eso utilicé otra herramienta, ya te digo cuál es porque no recuerdo exactamente el nombre. Entonces voy a entrar por aquí en el proyecto. Entonces por aquí tengo, esto se llama, bueno, aquí de hecho hay varias. Esta de aquí se llama Sticky, bueno, se escribe así como tal. Entonces vas a buscar esa herramienta, vamos a googlearla, Sticky JS. Y esta herramienta viene aquí incluso con un demo. Mira, aquí es el ejemplo cuando se hace scroll y aquí puedes ver cómo implementarlo. En este caso hace uso pues de jQuery. La mayoría de librerías están, digamos, trabajan con base de jQuery. Bueno, esa es otra pregunta también que me han hecho. Pero jQuery ya está obsoleto, ya no se usa, etcétera. Pero no es así. jQuery se usa para ciertas cosas, no para todo. Digamos, yo trato de que, pues digamos, lo que yo desarrolle, el código que yo implemento, es código, digamos, nativo, digamos, de CSS. jQuery es una librería que te va a facilitar hacer, digamos, ciertos procesos. Que claro, hoy en día prácticamente se puede hacer todo con JavaScript nativo, o sea, sin tener que utilizar librerías externas. Pero ¿qué pasa? Que utilizar estas herramientas que te estoy mostrando, la mayoría van a venir basadas en jQuery. Entonces vas a tener que implementar jQuery sí o sí. O sea, si no, pues tendrías que tú desarrollar manualmente todo esto que ya está hecho. O buscar quizás otras herramientas que no hagan uso de jQuery. Pero jQuery no está mal usarlo. O sea, no es que tú digas, no, si estoy usando jQuery y mi proyecto está quedando mal desarrollado. No es así. jQuery es una herramienta que hoy en día se sigue usando por muchos sitios web. Grandes sitios web lo usan. Por ejemplo, solo por ponerte un ejemplo, WordPress. WordPress hace uso la mayoría de plugins que vienen en WordPress hacen uso de jQuery. Entonces se sigue usando. Lo único es que tienes que saber cuándo utilizarlo. No para todo tienes que utilizar como tal jQuery. Yo no lo hago para todo. Por ejemplo, para hacer cosas ya, digamos, con Ajax, antes utilizaba jQuery porque era muy fácil. Pero hoy en día hacer esto con JavaScript nativo es muy fácil. O sea, es muy sencillo. Y de hecho, hasta a veces con menos líneas de código que jQuery. Pero en la mayoría de casos, casi siempre jQuery va a hacer que tú escribas menos código. Bueno, por un lado se usa la librería y menos código. También puede ser eso también una cuestión, ¿no? Que a veces pasa que dice, bueno, pero para poder escribir menos código con jQuery tengo que usar igual la librería por aparte para poder escribir menos código, como que una cosa por otra. Pero lo importante aquí es que te facilite el proceso. O sea, siempre yo busco herramientas que me faciliten los procesos. Sí, puede que de pronto se sacrifique un poquito más de peso en el archivo final que se genera, pero digamos que al final la manera de desarrollo va a ser mucho más ágil. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. No que por ahorrarme un par de lineecitas de código pues sacrifique complejidad. Entonces siempre se busca esto con los frameworks o con las librerías y es facilitar procesos. Además de que no vas a tener que repetir tanto código cuando utilizas, por ejemplo, jQuery para hacer ciertas funcionalidades. Entonces la conclusión es que nada es 100% perfecto. O sea, no te cases con una tecnología que digas, no, es que ahora entonces yo voy a usar solo Vue.js o Angular. Solo parece que eso depende del proyecto. No todo va a requerir, no todos los proyectos tienen las mismas necesidades. Entonces tienes que adaptarte de acuerdo a las necesidades del proyecto. Entonces jQuery sigue estando vivo. O sea, es una mentira el que te diga, o sea, te lo digo yo que trabajo en proyectos reales y he trabajado en proyectos grandes con compañías grandes que tienen cantidad de millones de visitas en los sitios web. Y aún se sigue usando. O sea, no te dejes guiar por modas o porque digan, no, es que jQuery, porque le dijo Pepito Pérez que jQuery ya está obsoleto, entonces no se debe usar. Porque hoy en día, si tú investigas en internet, vas a ver que jQuery sigue estando más vivo que nunca. Al igual que cuando dicen, por ejemplo, de tecnologías, por ejemplo, de la parte backend como PHP, que PHP ya no se usa y PHP sigue siendo uno de los lenguajes de programación más usados. Entonces depende, o sea, todo depende tú que también sepas esa tecnología y cómo la puedas implementar y sacarle el jugo. Entonces, bueno, todo el proyecto en sí se basa en gran parte en jQuery. Hay otra parte también interesante que te puede servir, que es el tema de la carga de las páginas. Si te fijas, si entras a esta URL stark.asiquedo.com, vas a ver que cuando navegas por ciertas secciones, de hecho, solamente las páginas que puedes navegar es el home, dando clic en el loguito, en contáctenos, cómo funciona, planes y en solicitar demo. Son las únicas páginas que están activas del proyecto, porque hay otras secciones en el menú, pero digamos que esto aún no se ha desarrollado porque pues el cliente lo va a desarrollar en
un futuro, pero pues digamos que se dejaron implementados ciertos menús como para saber que van a estar ahí más adelante. Entonces, Stark, contáctenos cómo funciona, planes y solicitar demo. Entonces, fíjate que la navegación es muy rápida. ¿Por qué? Porque yo le he implementado una librería que es muy genial, que se llama, ya te digo cómo se llama. A ver, por aquí tengo, se llama TurboLinks. TurboLinks, súper genial. TurboLinks, esta es por acá, esta de acá. Entonces, ¿qué hace TurboLinks? Entonces, te descargas la librería y esa librería lo que va a hacer es que te va a cargar a través de Ajax. Va a ser una carga solamente del pedacito que se requiere de la página para acelerar los tiempos, pues digamos de que no tenga que volver a procesar todo completamente. Entonces, por eso, digamos, cuando yo estoy navegando, vas a ver que cuando yo navego, por ejemplo, a planes, si ves que esta parte queda estática, luego, o sea, no se nota el cambio, la carga cuando vamos de una página a otra. Solamente cambia lo que él detecte que ha modificado. El resto lo deja intacto. Sí, si por ejemplo la parte de arriba ve que no se ha modificado, lo deja igualito, no tiene que volverse a cargar completamente todo. Y eso pues acelera en un porcentaje el tiempo de carga y la experiencia de usuario. Entonces esa librería la implemento en el proyecto también. Entonces simplemente es que te leas la documentación, aquí viene cómo implementarlo. De hecho, los creadores de este proyecto, si no estoy mal, son los mismos que desarrollaron una plataforma de gestión de proyectos que se llama Basecamp. Ellos son, digamos, los que mantienen esta librería y me acelera bastante los tiempos de carga. Te la recomiendo. Muy, muy, muy genial. Y veamos por aquí a ver qué otra herramienta he implementado. Creería que esas serían las que implementé ya para la parte del menú. Por ejemplo, para hacer este efecto que cuando dé clic ya aparezca. Bueno, esto sí ya es, bueno, CSS Neto, y la interacción con jQuery. De hecho, hice esa parte. Por ejemplo, por aquí tengo la parte de menús. Entonces yo lo que hice fue crear una función para reutilizarlo. Siempre trato de que todo el código que yo haga lo pueda reutilizar al máximo. Entonces lo que hago es a través de unas variables. Te voy a mostrar por aquí rápidamente. Veamos aquí el layout. De hecho yo trabajo con Pug. Si puedes ver, yo no escribo HTML nativo. Trabajo con Pug directamente, te recomiendo si nunca lo has utilizado, porque con Pug tú escribes la sintaxis de HTML de una manera más simple. Al final este código se procesa y se generan los archivos HTML de toda la vida, los que tú conoces. Mira, aquí ya se genera, por ejemplo, del archivo index.pug se genera index.html y aquí ya está todo el código con las etiquetas cómo se deben escribir de manera nativa. Pero cuando yo estoy en desarrollo no tengo que hacer ese proceso, sino que simplemente escribo de una manera corta, por ejemplo puntico, me convierto esto al final en un div con una clase de este nombre, ¿sí? Y así para cada etiqueta. Entonces vamos a ver por aquí donde tengo la parte que era lo que te iba a mostrar. Ahora se me fue el hilo. Te iba a mostrar la parte cuando abre el submenú. Entonces veamos por acá esta parte aquí, mira. Entonces simplemente está el ancla que a través de este atributo DataOpen que yo lo he creado aquí dentro del JavaScript, ¿sí? Yo he creado que cuando él verifique, él vaya a hacer un recorrido con each. Each de hecho es un elemento que forma parte de un método, digamos, de jQuery, y de esta manera podemos recorrer todos los elementos en este caso que tienen este atributo DataOpen. Y ya hago un proceso interno para validar cuando le dé clic a ese elemento. Entonces cuando se le dé clic, pues lo que va a hacer es que va a abrir, en este caso, lo que yo hice, lo que programé, es que abra el ID submenú soluciones, ¿sí? Cuando dé clic. Entonces a través de esto yo simplemente, cuando lo vuelva a necesitar para otro menú, simplemente llamo este elemento y cargo el ID que tiene que abrir y ya está. No es más. De esa manera fue que, por ejemplo, en este caso desarrollé ese pequeño script para esa parte. Entonces eso fue básicamente lo que tengo pues implementado en este proyecto. Ya el resto pues es el tema responsive, que eso sí ya es netamente pues CSS. Entonces por ejemplo aquí vas a ver que cómo se comporta el menú cuando llega a cierto tamaño. Ya los elementos, por ejemplo, fíjate que ya no aparece el menú, ahora aparece cuando despliegue. Aquí está. Y si sigo haciendo scroll, ahora desapareció el menú de la parte superior y ahora aparece aquí abajo. Todo eso ya se controla directamente con la parte de CSS, con las media queries, para detectar los tamaños de pantalla y decidir qué elementos mostrar y cuáles ocultar de la interfaz. Y si sigo reduciendo, llega un momento donde ya no cabe la parte de inicio de sesión y asimismo el solicitar demo. Y ya está. Y todos estos eventos pues están controlados con JavaScript. Eso sí ya los he programado, pues digamos que manualmente, porque bueno, igual eso es algo súper sencillito. Por aquí más abajo creo que lo tengo.
Bueno, por aquí está, mire, esta parte. Entonces, cuando se le dé clic a este elemento, que lo tengo por acá, en la parte, por aquí debe estar, aquí está, mira, aquí cuando se le dé clic al iconito, que es este de aquí, el que abre pues el menú lateral. Entonces, cuando se le dé clic a ese elemento, lo que va a hacer es que entonces pues aquí tengo un pequeño script donde valida una condición para verificar si estoy en la parte móvil, si tiene la clase open abierta, para decir si muestro o oculto, digamos, digamos el elemento, que aquí lo que hago es modificar clases básicamente. Entonces la clase open, si él la detecta, pues hace que se abra el elemento. Mira, te voy a mostrar, por ejemplo, aquí para que puedas comprobar. Esto realmente son cosas realmente básicas, elementales, que no, en ese caso ya yo no utilizo librerías de terceros porque son cosas pues muy sencillitas de hacer. Pero entonces lo que yo hago es que yo detecto si la clase existe, digamos por ejemplo aquí la clase open, fíjate, mira, voy a agrandar aquí un poquito más. Entonces si la clase open existe, por ejemplo si quiero le cambio el nombre, vas a ver que se oculta, ¿sí ves? Se oculta. Y cuando está la clase open es la que hace que se muestre. Entonces yo tengo en CSS una opción que dice que digamos donde le controlo la posición del elemento, donde digamos cuando tiene la clase open el translate del X está en 0, pero cuando no existe, si aquí yo esta clase la borro o le cambio el nombre, también puedo cambiarle el nombre o eliminarla, entonces ¿qué ocurre? Que este elemento ahora va a estar por aquí hay una posición, mira, menos 315, o sea, está a 315, es decir, lo ha movido hacia la parte derecha, 315 píxeles. Si yo esto le empiezo a cambiar el tamaño, mira, lo empiezo a reducir, vas a ver que ahorita empieza a aparecer, ¿sí ves? Entonces con CSS yo tengo una clase que es la que dice que va a tener por un lado 315 cuando no tiene la clase open, y cuando aparece la clase open entonces hace que se muestre. Entonces esos eventos se controlan directamente aquí. Cuando dé clic, entonces valido si existe esa clase open. Todo esto lo estoy haciendo con jQuery, como puedes darte cuenta. Entonces si es que existe la clase open, pues entonces lo que hago en este caso, este if es para controlar si ya está abierto, pues lo va a cerrar. Cerrarlo es en este caso quitarle la clase open, que hace que se traslade 315. También cambio los iconos, porque fíjate que cuando está abierto aparece la X para que la persona sepa que la puede cerrar. Entonces todos los cambios de la interfaz pues están controlados aquí a través de JavaScript con jQuery, ¿no? En este caso utilizando jQuery para facilitarnos ciertos procesos. Y luego si no está abierto, pues si no se cumple la condición, es decir que no está abierto, entonces agrega la clase open, que hace que se mueva de nuevo a 0 en el translate para que aparezca, se pueda ver, y cambio las clases del menú, digamos del iconito, para saber si está abierto o cerrado. Pues fíjate que esos cambios, o sea, es algo realmente sencillito. O sea, son conceptos básicos que cuando tú ya los tienes puedes personalizar a tu antojo todo el comportamiento y la parte visual de una interfaz. Entonces, bueno, como ya viste, las herramientas a nivel general que he utilizado, te recomiendo, o sea, si ya quieres hacer proyectos que sean un poco más organizados, mejor estructurados, y como lo estás viendo aquí, en este caso, puedes ver que yo tengo todo súper bien organizado. De hecho, soy muy obsesivo con ese tema y hay un curso que he lanzado donde muestro cómo trabajar de esta manera a través de un framework que yo he construido hace 3 años. Un framework, si no lo sabes, un framework es básicamente una herramienta que te va a permitir desarrollar de una manera más estructurada, más organizada y sobre todo optimizada. Sí, porque digamos, tú puedes desarrollar manualmente el código, pero puede que ciertas cosas no te queden del todo optimizadas. Por ejemplo, si es CSS, que el código te quede minificado, que elimine o cambie ciertos valores de propiedades que ocupan más espacio a nivel de código, o por ejemplo optimizar las imágenes, o el tema de cómo convertir fuentes a iconos. Bueno, un montón de, digamos, de tareas que normalmente son del día a día de un desarrollador web, de un maquetador. Entonces todo este tipo de funcionalidades yo las he creado, las he construido a través del framework, que es la herramienta que te va a ayudar a procesar todo el código, imágenes y todo, y dejarlas listas, optimizadas para producción. Por ejemplo, fíjate, este proyecto, ya todo el código, bueno, aquí no está listo para producción esta parte, digamos, de CSS. Luego simplemente pasándole un comando, te voy a mostrar en este caso, digamos, por ejemplo, aquí voy a entrar al proyecto, que es este de aquí. Entonces simplemente pasándole un comando, en este caso Galp, yo utilizo Galp para todo el procesamiento de tareas, le paso los siguientes parámetros de producción
Y él lo que va a hacer es que todo el código, él va a verificar todo el código y lo va a minificar, le va a quitar comentarios, lo va a dejar lístico para subirlo al servidor con las fuentes, imágenes ya procesadas, todo listo, sin que tengas que hacer eso manualmente. Aparte hace otras funcionalidades chéveres, interesantes, como por ejemplo el tema de que tú puedas trabajar con fuentes tipográficas personalizadas. Digamos, no fuentes como de pronto si has trabajado con Google Fonts, por ejemplo, que tú sabes que a través de Google Fonts tú puedes entrar a una página que se llama fonts.google.com y pues hay un catálogo que tú puedes usar de manera gratuita, muy fácil de hecho de implementar. Pero cuando tú ya tienes una fuente única, digamos que tú mismo o tú misma hayas creado, o incluso una fuente premium que no se encuentra aquí, ¿cómo le haces? Ahí ese es el tema. Entonces, simplemente teniendo el formato original de la fuente, que normalmente es TTF, pues simplemente tú la pones en la carpeta específica, por ejemplo de fonts, y esta fuente finalmente se convierte en los diferentes formatos requeridos. Por ejemplo, mira, aquí aparece la fuente en formato WOV, que en su formato para web, que es mucho más liviano, es el formato actualmente más liviano. De hecho, la versión WOV 2 es más liviano que la versión WOV 1, y esto lo procesa automáticamente. No tienes que utilizar herramientas de terceros, irte por allá a instalar un software o algo, no, todo lo hace ya directamente el framework. Eso es lo que hace un framework, facilitarte ciertas tareas, procesos que tienes que hacer, a diferencia de una librería, porque a veces se suele confundir, bueno, esto es un framework o una librería. Por ejemplo, un caso de librería, ¿cuál puede ser? Si tú has usado Bootstrap, que es para trabajar todo el tema de, bueno, Bootstrap también sirve como framework, ¿no? Bootstrap también, dependiendo cómo lo utilices, puede ser un framework, pero la mayoría lo utiliza como librería. Por ejemplo, que tú te descargas el CSS, que ya viene listo para el tema de las columnas, para diagramar, entonces estás utilizando una librería. ¿Por qué una librería? Porque tú simplemente utilizas clases, en este caso de CSS, para implementarlas en tu proyecto, pero ese código no te permite generar código, o sea, o procesar o hacer algo específico. Eso es lo que lo diferencia de un framework. La librería solo es tomar el código y colocarlo en tu proyecto web y ya, para poder agregar ciertas funcionalidades. Esos son librerías. Por ejemplo, lo que te he mostrado acá. Esta es una librería. Magnific Pop-Up es una librería. Slack también es una librería, porque tú no vas, o sea, esa herramienta no te va a ayudar a construir. Yo creería que esa es como la diferencia entre un framework y una librería. La librería no te ayuda a construir como tal, o sea, simplemente implementas funciones que ya están hechas en la librería, ya está. Pero un framework te ayuda a crear. Por eso, en este caso, el framework que desarrollé te ayuda a crear, porque tú puedes trabajar, por ejemplo, la parte de CSS. Te voy a mostrar aquí con un ejemplo. Bueno, fíjate que aquí ya quedó el CSS minificado, ya listico para producción, sin espacios ni nada. Ya quedó listo. Lo mismo que los archivos de JavaScript ya quedaron completamente minificados si pues le has implementado JavaScript al proyecto como tal. Pero mira, te voy a mostrar algo. Voy a volver a la versión de desarrollo, que es simplemente escribiendo Gulp dentro del framework. Entonces, por ejemplo, hay ciertas cosas como, por ejemplo, veamos aquí en la parte de los componentes. Veamos por aquí algo del header. Miremos aquí el header. A ver si esto tiene algo de eso. Sí, mira. Por ejemplo, hay ciertas cosas que, por ejemplo, aquí se trabajan con variables, que normalmente tú no podrías hacer con CSS nativo. Bueno, que CSS ya tiene la opción de variables, pero no para solamente para trabajar variables dentro, digamos, algo pues muy básico. Pero si quieres hacer algo más complejo con variables, no lo puedes hacer utilizando, pues digamos, CSS como tal. Cosa que sí, por ejemplo, en este caso que se implementa Stylus, es un preprocesador. Así como te mostraba al principio que para HTML yo escribo de una manera más corta HTML, simplemente escribiendo con una sintaxis sencilla. Por ejemplo, huele para decir que es una etiqueta, pero no tengo que abrirla ni cerrarla como normalmente lo haríamos con HTML nativo. Entonces, bueno, Puck también tiene otras funcionalidades como el tema de colocar condicionales, algo que no puedes hacer en HTML normalmente, pero al final todo el código se genera estático. Pues asimismo funciona Stylus. De pronto hayas escuchado de Sass. Sass se usa muchísimo en muchos proyectos, por ejemplo Bootstrap hace uso de Sass, pero en mi caso pues todo el framework yo lo desarrollé bajo Stylus. Es muy similar, me gusta más Stylus, ya va más como a todo a gusto personal. Hay cierta sintaxis de Stylus que es más simple que trabajarla con Sass, por eso quizás me he encantado más por utilizar en este caso Stylus. Pero bueno, lo que te quiero mostrar por acá es ciertas cosas. Por ejemplo, veamos aquí. Por ejemplo, un tema de responsive, que normalmente tú tendrías que escribir un montón de código cuando creas media queries. Por ejemplo, crear el @media query. ¿Sí? Si de pronto ya lo has utilizado.
Aquí no, simplemente utilizas una sintaxis, por ejemplo, para decir el ancho mínimo XL, y estos parámetros ya están configurados previamente dentro del framework para decirle que XL pues va a tener un tamaño en concreto. Todo esto digamos que ya está previamente configurado y eso es lo que te va a acelerar el proceso, digamos, de desarrollo. Mira, aquí ya están, XL equivale a 991 píxeles. Entonces esto al final se convierte en media queries. ¿Qué otra cosa es el framework? Que todo el código te lo ordene, las media queries. Normalmente si tú escribes media queries a mano, tienes que tener un lugar donde las vas guardando tú manualmente y el código lo tienes que tener separado. O sea, cada media query debe estar por separado y cada clase debe estar por separado por dentro de cada media query. Por ejemplo, mira, acá están las media queries. Mira, aquí está una media query que tiene esta clase, pero esta clase que se creó sin la media query también tengo que agregarla luego en otra ubicación por separado, y esto lo tienes que hacer manual si lo hicieras con CSS nativo, pero en este caso con el framework pues tú simplemente lo escribes así, tal cual, por debajo digamos, por ejemplo, en este caso de spam, y esto se aplica a la etiqueta spam en la media query. Y tú no tienes que hacer la media query manual, o sea, no tienes que venir y crearla y agregar el código ahí manualito por separado, sino que todo está ahí mismo. Entonces por eso el framework te ayuda a construir, ¿sí? a construir código. A diferencia de una librería, la librería tú utilizas el código que ya está construido, el framework te ayuda a construir código. Esa creería que es como la diferencia principal entre un framework y una librería. Entonces el framework tiene muchas ventajas para poder desarrollar toda la parte de maquetación. Sobre todo se enfoca al tema de maquetación, que tú puedas hacer uso, digamos, por ejemplo, de CSS Grid para la parte, digamos, de maquetación, o Flexbox para la parte de diagramación, cómo tú distribuyes los elementos dentro de la página, ¿sí? Digamos que tú quieres que esto quede a 3 columnas sin necesidad de utilizar alguna librería como Bootstrap. De hecho, en mis proyectos yo no utilizo librerías como Bootstrap. ¿Por qué? Porque, digamos, con Bootstrap tú te traes mucho código. Digamos, si tú te cargas toda la parte, digamos que solamente te cargaras la parte de la grilla, ¿sí? Digamos, para diagramar. Solo esa grilla vas a utilizar, yo creo que ni el 10% de toda la grilla, de todo el código que está ahí guardado. Entonces, eso lo que hace es que pues vas a tener más código y no vas a utilizar todo lo que está ahí. Entonces no es necesario, y sobre todo en proyectos pequeños. O sea, claro, quizás en un proyecto gigante pueda ser útil utilizar Bootstrap, pero en un proyecto pequeño pues digamos que no haces uso de todos esos elementos. Incluso en proyectos grandes he visto que tampoco se hace uso de todo el código de la grilla que tiene disponible Bootstrap. Entonces simplemente tú creas, el framework te permite que tú puedas crear tu propio sistema de columnas sin depender netamente de las 12, puedes personalizarlo y en cualquier momento decidir si quieres trabajar 3 columnas de 12 o en alguna parte quieres trabajar 3 columnas de 15, que eso no lo puedes hacer normalmente cuando ya trabajas con una librería, porque como ya te descargues la librería, así debes trabajar todo el proyecto. Ya tendrías que personalizarlo manualmente, pero eso es un proceso que pues tomaría tiempo hacerlo, mientras que con el framework, con un par de clics, con un par de modificaciones, es que de clics no, solamente con un par de modificaciones tú puedes hacer el ajuste, el cambio. Es bastante sencillo. Y bueno, si quieres de pronto aprender ya sobre el framework, si te interesa de pronto aprender de este framework que desarrollé, que lo he implementado en varios proyectos ya desde hace 3 años, como te digo, hay un curso por acá que se llama el curso de Framework Enigma para maquetar interfaces web sin límites de diseño, que esa es la ventaja, digamos, que tú puedas implementar tus propios diseños sin depender de un sistema de columnas, que tú puedas personalizar prácticamente todo. Entonces, por ejemplo, aquí vas a ver todas las características que tiene, como codificar y maquetar el diseño a medida sin depender de las 12 columnas. Ya tú puedes personalizarlo como tú quieras. Puedes tener tu propio sistema de columnas utilizando CSS Grid nativo o Flexbox para no sobrecargar pues de clases, que eso también es otra cosa. Si tú has trabajado con Bootstrap, para cada tamaño tú tienes que colocar una clase. Y vas a ver que en el código, por ejemplo, todo lo que yo utilizo no hay eso. Por ejemplo, fíjate por aquí, te voy a mostrar. Digamos, esta parte ves que no hay nada que diga call, digamos call-md 12, luego call-xs5, nada de esto, porque con Bootstrap tú tienes que llenarte un montón de clases. Y eso solamente hablando de las columnas. Ahora, cuando quieres utilizar otro tipo de, digamos, de comportamientos como márgenes y demás, para cada tamaño de pantalla tienes que utilizar una clase. O sea, finalmente tu HTML va a quedar gigante y CSS no nació para eso. O sea, no estoy diciendo que Bootstrap sea malo, es que depende.
O sea, depende para lo que lo vayas a utilizar. Bootstrap yo lo usaría más que todo para proyectos que de pronto hay un equipo de trabajo muy grande y que necesiten hacer algo rápido. No tengan tiempo, no, digamos el tiempo para desarrollar algo a medida. Entonces sí, porque sí, desarrollarlo a medida puede que tome un poquito más de tiempo. Mientras que con Bootstrap pues ya todas las clases están hechas. Pero entonces se sacrifica rendimiento, o sea, en la parte de HTML y en CSS. Sí, porque se va a llenar y va a ser más complejo escalar el proyecto con tantas clases. Y es que CSS no se creó para eso. CSS se creó para separar contenido de diseño. Y Bootstrap hace que uno pues tenga que manipular el HTML a través de las clases para cambiar el comportamiento a nivel visual. Y simplemente con una clase, como estás viendo acá, yo puedo con una clase simplemente decidir el comportamiento en cada tamaño de pantalla. Pero la parte compleja es que hacer esos cálculos en un principio son complejos si no lo haces con ayuda de un framework. En este caso el framework te hace todos esos cálculos, hacer digamos las dimensiones y demás sin que te tengas que poner a hacer eso manual. Esa es la ventaja de un framework y por eso pues yo me decidí crear mi propio framework porque pues en el mercado no existía una herramienta que combinara todo. Quizás sí hay cosas que ya las hagan otras herramientas, pero no todo lo que yo necesitaba como un conjunto de herramientas. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Pues que tú tenías que utilizar una herramienta por separado, esta otra por separado, fusionarlas y al final no tenías una herramienta que te hiciera todo el proceso de una sola vez. Por ejemplo, el tema de optimización de imágenes. Normalmente tú tienes que abrir una herramienta de diseño para optimizarla si es que la herramienta de código no te la hace. Entonces yo lo que hice fue, dentro de la misma herramienta con la que yo estoy desarrollando, con colocar una imagen en la carpeta destinada a imágenes. Por ejemplo, si yo coloco una carpeta, déjame por acá, digamos aquí, yo coloco una imagen dentro de la carpeta de imágenes, él automáticamente esa imagen viene y la procesa y la guarda en la carpeta de imágenes del proyecto. Sin que yo tenga que hacerlo, yo no tengo que hacer el proceso de optimización, nada. Solo pegarla y ya, hace todo el proceso. Entonces tú puedes traerte 50 imágenes, las pones ahí y automáticamente te las optimiza todas con el peso ideal. Eso ahorra muchísimo tiempo. Es una tarea sencilla, pero te ahorra mucho tiempo. Entonces, el tener todas estas herramientas que uno usa en el día a día en una sola, no existe algo que sea así perfecto donde tengas todo fusionado. Entonces de ahí fue donde me decidí crear el framework, porque yo veía que tenía un patrón repetitivo en todos los proyectos. Yo decía, tengo que optimizar imágenes, tengo que convertir fuentes tipográficas personalizadas a fuentes WOF. Entonces quería algo una herramienta que me procesara eso y me lo generara finalmente y agregara el código de la fuente para que quedara ya configurada sin que yo tuviera que hacer eso. Bueno, eso lo hace el framework, por ejemplo. O el tema, digamos, de cuando utilizas iconos, por ejemplo, toda la parte de iconografía. Por ejemplo, mira estos iconitos. Bueno, que estos iconos sí los utilicé en una librería, pero supongamos que tú diseñaste tus propios iconos o utilizaste un pack de iconos que no funcionan como fuentes tipográficas, o sea, no están convertidos a una fuente tipográfica. ¿Cómo le haces para hacer eso? Sin que tengas que utilizar una herramienta a un tercero y que sea más complicado. Bueno, pues dentro del framework tú simplemente agregas, hay una carpetica que tiene, por ejemplo, que se llama icon fonts. Tú agregas aquí la fuente de icono en agrega los iconos, los agregas como archivos SVG. O sea, los agregas como tal, como un archivo SVG, una imagen SVG, cada imagen por separado, digamos cada icono, y él al final procesa todo y te convierte en una fuente tipográfica esos iconos de una vez. Entonces, eso es bastante interesante. De hecho, vas a ver por aquí dentro del curso, hay algunos videos gratuitos, si de pronto quieres verlos. Por ejemplo, por aquí hay una parte, creo que eso lo tengo por aquí, de cómo trabajar con, mira, crea tus propios icon fonts. Mira este video, por ejemplo, que es gratuito. Desde aquí le puedes dar clic y verlo. Y ahí muestro cómo con el framework tú puedes convertir tus propios iconos a fuentes tipográficas en cuestión de milisegundos. O sea, es una vaina súper rápida, que normalmente con otras herramientas tienes que irte hasta la herramienta, subir cada icono, luego procesarlo, darle un nombre. Bueno, es un proceso que la herramienta te lo hace en cuestión de menos de un segundo, ¿sí? Entonces muy rápido, y eso es lo que facilita el framework. Entonces yo empecé a ver como todas esas tareas repetitivas que siempre usaba en el día a día en los proyectos, porque bueno, mi fuerte en sí es toda la parte de maquetación, todo lo que tiene que ver con diseñar una interfaz a medida y llevarla a código. Ese considero que es como mi punto más fuerte en el desarrollo web, aunque también sé de backend, pero podría decir que tengo más experiencia en la parte front, porque es donde más he trabajado. Entonces, al ver todo ese tipo como de procesos que eran como lentos, lo que hice fue unificarlos en el framework. O sea, creé el framework
para que me hiciera todas esas tareas que yo normalmente tenía que hacer en el día a día, en el desarrollo de interfaces, de maquetación de interfaces, y las metí en el framework. Entonces lo que hice fue crear un curso donde explico cómo utilizar el framework, porque pues yo hasta ahora yo solo soy el que lo sé usar, digamos, porque pues yo lo he implementado en todos mis proyectos, y bueno, uno que otro colega a los que ya han implementado este framework, que ya pues yo les he explicado por separado, digamos, les he dado clases personalizadas, pero no lo tenía como un curso así pregrabado. Entonces lo que hice fue grabarlo, montarlo como un curso. Dentro de este curso puedes descargar el framework, digamos el código fuente, para que lo puedas implementar. Este código fuente no lo vas a encontrar por ahí en ningún lado porque lo tengo privado, solamente para las personas que pues adquieran el curso como tal. Y dentro de este curso, bueno, aquí ya están cargados, mejor dicho, ya está cargado todo el contenido, que son 9 horas hasta el momento, 9 horas y media de cómo funciona el framework. Con esto ya vas a saber cómo funciona el framework. Y lo único que me falta cargar es, voy a hacer unos videos explicando ya con un proyecto real todo el proceso de maquetación usando el framework. O sea, una vez ya aprendes a usar el framework, ahora vamos a llevarlo a la práctica. Bueno, utilicemos un proyecto real, que lo voy a hacer con un proyecto. En este caso va a ser mi portafolio web. Por aquí está, vamos a ver por acá, Entonces yo voy a crear mi portafolio web. De hecho, yo actualmente no tengo un portafolio web. Como dice el dicho, ¿no? En casa de herrero asadón de palo. Es un dicho que decimos acá en Colombia, no sé, en tu país. Que lo que quiere decir es que, bueno, sabiendo uno del tema y uno mismo no tiene su propia página, ¿no? O sea, digamos, yo siendo experto en esta área y no tengo mi propia página, digamos, personal, con mis proyectos personales. Entonces, eso es lo chistoso, ¿no? Entonces la idea es que voy a desarrollar, voy a mostrar, eso es lo único que me falta grabar para montarlo allí, donde esté todo el proceso de maquetación de este proyecto. Es sencillo porque no me interesa que hacer un proyecto tan complejo, o sea, que sea grande, sino que sea sencillo en cuanto a contenido, pero que a nivel de interfaz puedas ver cómo hacer ese tipo de efectos, ¿sí? Que sean curvos, cómo implementar todo el tema del framework, digamos, maquetando esta interfaz, o mira, por ejemplo, agregando estos círculos detrás de la imagen, cómo hacer para hacer todos estos efectos que pues son sencillos. Pues para mí pueden ser sencillos, pero si tú no lo has hecho, puedes pensar que es complicado, pero realmente es muy sencillo de hacer. Vamos a implementar una librería también, una galería. Desde ahí voy a explicar cómo implementar también el pop-up. Por ejemplo, por aquí vamos a ver donde yo tengo el pop-up. Un segundito, aquí está, mira, pop-up. Entonces cuando se le clic a una imagen, cómo hacer para que aparezca en grande, con la referencia del proyecto, quién fue el cliente, la URL del proyecto, etcétera. Entonces voy a saber cómo se construye esto. Y por ejemplo la parte del contacto, cómo crear el formulario, cómo darle estilos personalizados al formulario, cómo hacer que se envíen estos datos también por medio de un servidor de correo. Todo eso lo voy a explicar. Digamos que es como lo más típico a lo que tú te enfrentarías al desarrollar un proyecto web. Y el curso pues está enfocado más que todo a la parte de diseño, o sea, a cómo maquetar. Bueno, no en sí a diseñar, porque en el curso no voy a enseñar a diseñar como tal. Sí daré tips de diseño, pero no voy a explicar el proceso de diseño. O sea, como tal, sentarme desde cero a explicar cómo diseñé cada cosita, no lo voy a hacer. El curso está más que todo enfocado para personas que si tú ya tienes un conocimiento base de CSS, y si no lo tienes, puedes irte a nickbox.com y ver el curso básico de CSS, y luego sí tomar este curso. Y ya teniendo la base, pues voy a explicar cómo maquetar un diseño que esté previamente construido. O sea que si tú eres diseñador o diseñadora, genial, porque pues ya tienes los conceptos bases, vas a poder diseñar tu propia interfaz. Pero si no, vas a tomar esta interfaz, si quieres simplemente le cambias el logo, lo personalizas con los colores que tú quieras. Este archivo yo lo paso, lo vas a poder descargar tanto en Sketch como en Adobe XD, para que no importa el sistema operativo donde estés, pues lo puedas abrir y editar. Entonces la idea es que este proyecto va a ser el que vamos a desarrollar, a maquetar desde cero. Eso sí lo voy a mostrar completamente desde cero. Pero desde ya puedes acceder al curso y ver las 9 horas y media que ya están disponibles, donde explico cada parte del framework, la explico al detalle, cómo funciona cada partecita del framework, que es pues lo esencial, ¿no? Antes de que podamos hacer un proyecto tienes que conocer a profundidad
cómo funciona la parte de Stylus, explico qué es Stylus, cómo funciona toda la parte base de Stylus, cómo funciona Pug también, que es para la parte de HTML, que nos va a ayudar a ahorrar muchísimo código. Entonces vas a ver cómo utilizarlo, cómo poder utilizar, por ejemplo, todo el tema de fuentes tipográficas personalizadas, cómo utilizar icon fonts, tus propios packs de iconos, convertirlos a fuentes por medio del framework, cómo optimizar tu código CSS, cómo utilizar la parte del responsive y mobile first, que es súper importante para hacer que tus diseños se adapten a cualquier tamaño de pantalla. Hacerlo de una manera profesional, o sea, hacerlo súper bien desarrollado, digamos, de acuerdo al diseño que tú estés implementando, y que tengas la seguridad de que va a quedar bien. O sea, que va a quedar bien implementado, porque el framework te ayuda a hacer todo ese proceso de optimización y a unificar el código para que sea lo más liviano posible. Porque normalmente cuando tú trabajas responsive puedes que tengas muchas media queries repetidas. En ocasiones pasa eso, que estén repetidas, y se vuelve complejo de mantener cuando el proyecto lo haces con CSS nativo. En este caso con el framework vas a ver que es muy fácil, o sea, vas a sentir un cambio. Si ya has desarrollado proyectos, el responsive, sabes que puede parecer un poco tedioso cuando lo haces con CSS manual, pero por medio de un framework, utilizando por ejemplo un preprocesador, ya sea que uses Sass o en este caso por ejemplo Stylus, vas a ver que ese proceso va a ser súper fácil, vas a tener todo súper organizado, estructurado. Entonces, pues bueno, te invito, ojalá te puedas inscribir a este curso, y bueno, pues espero haberme hecho entender en toda esta explicación. Cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a la orden.